Excelente día para todos estudiantes postulantes a San Marcos. El día de hoy, dentro del curso de lenguaje, vamos a llevar las fijas de San Marcos. Y para esta primera sesión vamos a compartir un tema fijo que viene en el examen San Marcos 2023 y tiene que ver con las oraciones compuestas subordinadas sustantivas, que en muchas ocasiones nos quieren confundir con otras que pueden ser adjetivas, adverbiales o simplemente oraciones coordinadas. Por lo tanto, te presento la siguiente pregunta. Dice acá, ¿qué oración no presenta una proposición subordinada sustantiva? Tuve la sensación de que aquello era una tontería. Alternativa B, preocupa si se extenderá la epidemia. Alternativa C, luchamos a fin de que haya justicia social. Y alternativa D, quien no colabora con su pueblo no merece reconocimiento. Tenemos 4 alternativas. Frente a esto, lo primero que tendríamos que evaluar es teoría. Y recuerdan por acá que es una oración compuesta. Una oración compuesta, como ustedes sabrán, es una estructura que está compuesta o lleva dentro de sí 2 proposiciones. Cada proposición, como ustedes sabrán, es un verbo. Entonces, si me preguntan cuántos verbos tiene una oración compuesta, lógicamente tendría 2 verbos. Y si tengo 2 verbos a más verbos, se supone que hay algo que los tiene que unir. Eso que los une se llama nexo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que yo te puedo recomendar para que aprendas oraciones compuestas, a reconocerlas y luego a clasificarlas, es entender que tenemos 2 verbos y un nexo. En la primera oración que te voy a presentar dice, lee más para que nadie te engañe. ¿Te das cuenta que aquí hay 2 verbos? El lee y engañe. Y también tenemos un nexo que es el para qué. Y ustedes saben que el para qué es un nexo de las subordinadas adverbiales de finalidad. Hay que leer con la finalidad de que suceda algo, ¿no? O que no nos suceda algo también, como en esta oración. Pero, profesor, ¿cómo podría yo reconocer una oración compuesta y no equivocarme en el intento? Bueno, te voy a dar el método Gravitus, el método que yo aplico con mis estudiantes para que puedas de una poder reconocer si primero la oración es compuesta o no y segundo poderla clasificar según sea el caso. En primer lugar tenemos que evaluar lo siguiente, ¿ya? Y miren por acá. Tenemos que evaluar curiosamente que la cantidad de nexos que vas a encontrar en oraciones compuestas siempre va a ser verbo a la n-1. Es decir, si yo tengo 4 verbos, voy a tener 3 nexos. Si yo tengo 3 verbos, 2 nexos y así sucesivamente. Pero a ver, veamos cuál es el método, te comento por acá. El método tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, sobre todas las cosas, tienes que aprender a identificar los verbos dentro de la oración, ¿me entiendes? Que pueden ser verbos principales y verbos subordinados. En segundo lugar, después de encontrar los 2 verbos a más, tienes que ubicar sí o sí el nexo y su clase. Nexo y su clase, ¿me entiendes por acá? Y tercero, ¿ya? Si estás en una oración subordinada, tienes que aprender a reemplazarlo con un sustantivo, si fuera una sustantiva, con un adjetivo, si fuera una adjetiva, o con un adverbio, si fuera un adverbial. Por lo tanto, si volvemos nuevamente a la oración inicial o a la pregunta inicial con la cual comenzó este vídeo, por acá, jóvenes, rápidamente podríamos encontrar la clave. Decía, ¿qué oración no presenta proposición subordinada sustantiva? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que una oración compuesta subordinada sustantiva tiene lo siguiente, ¿no? Ya tiene la capacidad, la oración subordinada, de ser reemplazado con un sustantivo propiamente dicho o con un pronombre. El pronombre que más utilizamos para reemplazar a una oración compuesta subordinada sustantiva es el famoso eso por acá. Entonces, empecemos, jóvenes, por acá, analizando oración por oración. Lo primero que te pedía que es, encuentra verbos en la oración. Dice por acá, a ver, tuve la sensación de que aquello era una tontería. ¿Cuántos verbos hay acá? Primero es el tuve y el segundo es era. En la segunda oración, preocupa si se extenderá la epidemia. ¿Cuáles son los verbos? Preocupa y extenderá. ¿Cuál es la tercera oración? Luchamos y haya. Tenemos los 2 verbos. Y por último tenemos colabora y la palabra merece. Por lo tanto, nos hemos ubicado y hemos encontrado los verbos en las oraciones. Es decir, las 4 oraciones son compuestas porque tienen 2 verbos. En segundo lugar, ahora sí, analicemos ¿qué? Nexos. Analicemos los nexos por acá. Y vamos a clasificarlos si el nexo es subordinado
o coordinado por acá, ¿ya? Arrancamos. Primero por acá tenemos el qué. El qué por lo general, jóvenes, es un subordinado. Es una subordinada. Veamos por acá la segunda, el sí. El sí de por sí, valga la redundancia, también es una subordinada. Podría ser una subordinada condicional o una subordinada sustantiva. Vamos a ver por acá. La siguiente, ¿a fin de qué? A fin de que sabrás que no es una sustantiva, tampoco sirve para las adjetivas, por lo tanto, solamente habría un caso en la cual se podría utilizar o no. Y la última, el quién. El quién podría ser tanto para una sustantiva como para una adjetiva. Por lo tanto, tendríamos que evaluar el tercer punto que hemos indicado por acá o no, que tiene que ver si fuera una oración subordinada, reemplace con el elemento que corresponde en estos casos. Veamos la primera oración. Tuve la sensación de que aquello era una tontería. ¿Podríamos reemplazarlo con qué, jóvenes? Vamos a ver ahora. Muy bien, estos son los elementos que tenemos que reemplazar. Tuve la sensación de que aquello era una tontería. ¿Cómo lo reemplazaríamos? Tuve la sensación de eso. Y si lo reemplazo con eso, es una sustantiva. Preocupa si se extenderá la epidemia. Preocupa eso. Excelente. Luchamos a fin de que haya justicia social. Ahí no hay, muchachos, por acá, un reemplazo con el término eso, ¿no? ¿Ya? Acá no hay, señores. ¿Por qué? Porque este es un nexo para una oración subordinada adverbial de finalidad. Y la última, miren por acá, quien no colabora con su pueblo no merece reconocimientos. Esto es, lo cambiamos con un pronombre. Él no merece reconocimientos. Entonces se van a percatar que en los reemplazos solamente hay tres casos que sí pueden funcionar con un pronombre eso o con un pronombre personal como el él o no. Y hay un caso donde no se puede utilizar estos cambios porque es una oración compuesta subordinada adverbial de finalidad. Y la pregunta era eso o no. ¿Dónde no encontramos una oración compuesta subordinada sustantiva? Por lo tanto, la clave era la clave C o no. La clave C. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué quiero que por favor consideren lo siguiente? Primero, ubica verbos, reconoce nexos y luego clasifícalos en oraciones coordinadas o subordinadas. Si son subordinadas, tendríamos que ver cómo se reemplaza. Muy bien, entonces, jóvenes, el día de hoy quiero que quede esto claro. Si por ahí tienes alguna pregunta sobre el tema de oraciones compuestas subordinadas, si me dices, profesor, quisiera que haga una clase así breve y rápida sobre sustantivas, escríbeme en los comentarios y con todo gusto, en la brevedad posible, lo haré. Si quieres una de adjetivas o de sustantivas, también. Escríbame, jóvenes, sus comentarios por ahí, alguna dificultad, alguna necesidad. Y también te comento solo para terminar que, bueno, tenemos un libro escrito ya hace algunos años atrás y que hoy también sigue en circulación, si por ahí quisieras tenerlo para seguir, sobre todo practicando, porque acá tenemos preguntas, ejercicios con claves. Puedes pedírmelo en cualquier momento, también escribiéndome al interno para poder indicar cómo te lo puedes llevar o cómo lo puedes adquirir. Conmigo será hasta un próximo vídeo. Que tengan un excelente día, futuros cachimbos de San Marcos.